Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Yo soy Alejandro Ramírez Arballo, Alex Ramírez Arballo, y los saludo pues con mucho gusto, con mucho entusiasmo, incluso a pesar de que estoy cansadísimo, porque estoy aquí un día más. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque estar aquí un día más significa que sigo vivo, significa que no me he muerto, que respiro. Y además de que tengo la capacidad de moverme, de estar aquí delante de ustedes, de poder hablar, de expresar lo que pienso y lo que siento. Es decir, sigo siendo el mismo milagro que he sido siempre. El milagro de la humanidad, pues, que somos tú y yo, que somos todos nosotros, ¿verdad? Así que me da mucho gusto estar aquí. Y hay ocasiones en que se me olvida y me recuerdo, me escribo notitas y me recuerdo. Alejandro, recuerda la importancia de estar vivo y de ser plenamente consciente de tu vida, de ese privilegio maravilloso, ¿no? Imagínate que después de la muerte no hay absolutamente nada, que somos un accidente de la materia, un instante, una actualización de la materia, que es menos que nada en el marco de los millones y millones y millones de años que tiene el universo. ¿No te parece sorprendente? A veces me parece incluso una tesis más maravillosa, o cómo puedo decirlo, una tesis más, sí, sorprendente, milagrosa, esa, la del vacío total, que la de un Dios creador. Ahora imagínate que en realidad el Dios creador es real y existe. Imagínate que además hay conciencia después de la muerte, y después de que mueres sigue siendo de alguna manera que ni siquiera podemos imaginar ahora mismo. Suceda una cosa o suceda la otra, es maravilloso. Es maravilloso, ponte a pensar, ¿no? Es un milagro cotidiano, haya o no haya trascendencia de la conciencia de cada uno de nosotros. Yo una vez tomé un curso, muchachos, sobre la muerte, la literatura y la muerte, creo. Y estamos en un debate. Estábamos leyendo elegías, recuerdo bien, y estábamos hablando este tipo de cosas que estoy hablando con ustedes ahora. Y un compañero mío entró en una especie de discusión, todo muy respetuoso, ¿no? Estoy hablando de la academia. Y agarró como una discusión directa conmigo. Entonces estábamos ida y vuelta, ¿no? Muy frontales. Y en un momento recuerdo que yo le dije, bueno, es que Pedro, si el hecho de que desaparezcamos para siempre, a mí me resulta profundamente consolador. Y se le pararon los pelos de punta. Me dijo, eso lo dirás tú. eso speak for yourself, ¿no? Qué risa. Bueno, es que lo estoy viendo claramente ahorita este hombre, ¿no? En el teatro de mi mente, ¿no? Fíjense que hoy experimenté una cosa que he venido frecuentemente experimentando durante el último año y medio. Y se los voy a decir así tal cual, a ver qué les parece. Una especie de cansancio psíquico, cansancio mental que viene aparejado con el cansancio físico. Desde la mañana, yo siempre he padecido insomnio durante muchos años, ¿no? Así que nunca he dormido bien. Y entonces hay días que me despierto con esta cosa, con esta morriña, con esta sensación de cruda seca, digo yo, ¿no? Cruda en México es resaca, pues, hangover. Entonces, con esta especie de cruda seca que me impide
concentrarme y me pone de mal humor porque duermo muy poco. Pero no es eso. No ocurre en un plano distinto, ocurre en un nivel distinto. Es una especie de desgano, una especie de como si la batería del espíritu que todos tenemos, que me imagino yo todos tenemos, pues resulta que se cayera, se fuera hasta 0%, ¿no? Bueno, no voy a exagerar, no tanto, pero fuera notorio que hay un desgano vital. Y yo creo que esto tiene que ver con la pandemia, con todo lo que estamos viviendo, con esta imposición radical y absoluta de la incertidumbre. Porque la verdad es que nadie sabe qué va a suceder. Al comienzo de todo esto, la incertidumbre era todavía mayor. Se han ido clarificando algunas cosas, pero estamos lejos de tener una certeza. Yo tengo una idea, creo que esto va a quedar así para siempre y que el mundo que sucedió antes de la pandemia es un mundo que ya no voy a conocer yo. O sea, hace 2 años, el mundo que era hace 2 años, ese mundo ya no va a volver. Por lo menos en mi tiempo, pues voy a morir, voy a desaparecer para siempre y ya no voy a poder ir al cine como me gustaba tanto ir solo, ¿no? Sentarme ahí en medio. A veces era la única persona en la sala del cine, lo cual me vendría muy bien ahora por lo del COVID. Y me sentaba ahí a comerme mis palomitas y a disfrutar enormemente una película simplona, lo que sea, ¿no? Y eso me genera una sensación de desazón. Ya acepto desde la razón. Trato de ser prudente, pero a veces esa angustia sutil, constante, provoca un sofoco. Y eso se traduce en agobio, un agobio mental, como decía, en agobio psíquico. Lo que sucede es que yo creo que las personas no nos observamos a nosotros lo suficiente. No ponemos atención en lo que sentimos, en lo que pensamos, en las cosas que decimos, cómo las decimos. Este ejercicio mío del cruce de caminos me parece fabuloso porque es una reflexión. No tengo notas. Antier hice unas pequeñas notas y luego me arrepentí y dije, bueno, pues qué carajo, si la cosa se trata de venir a hablar sin tener que preparar absolutamente nada, porque esto no es una clase, es una conversación. ¿Ya? Entonces, el observarme a mí es maravilloso porque me permite darme cuenta de mis manías, de mis torpezas, de mis pobrezas mentales o intelectuales, ¿no? De mis limitaciones. Y me río, pero tomo nota, pues trato de mejorar. Me observo como me observa el otro. Cuando uno se ve en un espejo no es lo mismo. Pero cuando se ve así como me veo yo ahora a través de una cámara, y cuando escucho mi voz a través de este micrófono, amplificada y en una bocina, pues tengo una visión de mí como la tiene la otra persona, ¿no? Entonces me doy cuenta de mis errores. Y eso es bueno, porque soy como mi propio monitor y me ayudo a mejorar. Una de las cosas que aprendí en este país es la necesidad y la importancia del feedback, de la crítica. He aprendido muchísimo como profesor porque tengo que ser evaluado 2 veces al año. Y son evaluaciones interesantes, ¿no? Que te analizan de punto a punto. Entonces tú te vas dando cuenta y vas mejorando, vas aprendiendo. Lo mismo a través de esto. Me doy cuenta de lo mal que pronuncio las palabras porque como soy ansioso, estoy tratando de hablar todo súper rápido y
Entonces no lleno las palabras bien. ¿Cómo utilizo muletillas? Por ejemplo, una muletilla que yo no sabía que tenía es esta de decir no, no, o ya, ya. Son imperfecciones propias del que hablan. Pues bueno, así como uno se observa en una cámara y se escucha y se da cuenta de sus imperfecciones, pues también tendría que hacer uno eso que los católicos llaman el examen de conciencia, ¿no? El aprender a vernos a nosotros mismos. Una de las cosas que a mi juicio hablan de la inteligencia de la persona es eso, la capacidad de ser autocríticos sobre todo, ¿no? Y la capacidad de encajar la crítica que otras personas le hacen a uno. No me refiero a que te insulten, esa es otra cosa, no. Las críticas, incluso las críticas frontales que te hacen. Pues entonces, observándome, he aprendido no solamente a reconocer mis taras lingüísticas, sino también mi climatología emocional o psíquica, pues. Y hoy fue un día malo, para resumirlo así de una manera definitiva. Fue un día malo, un día de cansancio, un día de agobio. ¿Les pasa a ustedes esto? ¿Han notado que esto se ha incrementado con la llegada de la pandemia? ¿Qué cosas hacen ustedes para solucionar esto? Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Soy un ferviente abogado de la voluntad y de la acción humana. Podemos hacer cosas simples. Hacer cosas simples que ocupen nuestro tiempo. Aprendamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. La gente que vivía de una manera mucho más sencilla de la que vivimos nosotros. Y entonces ellos, por ejemplo, amaban la rutina, sabían lo que tenían que hacer y se repetían incansablemente. Y limitaban sus aspiraciones, ¿verdad? Asumían ciertas prácticas heredadas dentro de una cultura familiar y las reproducían sin chistar, sin alebrestarse, sin sentirse menos que nadie. Asumían su humanidad, desde mi punto de vista, de una manera muy sabia. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer eso, porque estamos lejos, muy lejos de ser la generación humana que más ha sufrido. Los datos están ahí y la historia humana es la historia del progreso. Nosotros vivimos mejor que como vivían nuestros padres y nuestros abuelos. Así que quejarnos, pues, como que no nos va mucho, ¿no? Pero creo que podríamos aprender mucho, como digo, de esta actitud estoica, no sé si llamarle estoica o prudencial, prudente, sabia en definitiva, ¿no? De aceptar las cosas como son, de aceptar las complejidades y dolores de la vida y de mantener siempre la fe en los días que vendrán, la fe en la amistad, en la familia, en las cosas que nos acompañan en el día a día, pues, y que nos ayudan a vivir. Entonces, en ese sentido, tal vez lo que debamos hacer nosotros es acercarnos más a los demás, lo cual es una maldita imposibilidad porque la pandemia, pues, es una enfermedad infecciosa. Se trata de una enfermedad que se contagia en la presencia. Yo el otro día estaba viendo las noticias y estaban unas personas furibundas, de estos loquitos, no sé en qué estado del sur de los Estados Unidos, estaban pues ahí todos afuera, ¿no? De la escuela, en la noche había una reunión o algo así, y estaban ahí esperando a los profesores y casi los linchaban así como en las películas, ¿no? Con unas antorchas. Y se desgarraban las vestiduras, ¿no? Así como fariseos.
invocando pues la vida de los niños, invocando que los niños tienen derecho a ser libres, invocando, qué sé yo, una supuesta conspiración en contra de la niñez, en fin, una serie de tonterías. Yo a estas personas las comprendía, pero decía dentro de mi cabeza, pero si ustedes son adultos, ustedes tienen que poner el ejemplo, ustedes tienen que encajar el golpe. Ustedes están actuando como actuarían los niños, que quieren, se empecinan, ¿no? Se empecinan en que las cosas sean de un modo, y si las cosas no son de ese modo, pues se dan de golpes con la cabeza en contra de un muro. Y ahí pueden estar pues hasta que se les reviente la cabeza, pero el asunto, el problema aquí es que no atendemos la realidad. El otro día se murió un señor ahí en un hospital y creo que ya lo dije aquí, el tipo era un antivacunas y era el tipo ahí de cara a la muerte reconocía que no se había vacunado y que entendía que era un error, pero que le valía más porque en realidad él no estaba dispuesto a aceptar la imposición de nada ni de nadie. Oiga, pero eso es una estupidez, eso es una imposibilidad. Tendría que convertirse usted en una estatua, ¿no? A una estatua que está ahí erigida, se dice, erigida, en el centro de una plaza pública, pues nadie le impone nada. Nadie voltea a verla, ¿no? Muy pocas personas voltean a verla. Y pues esa estatua no tiene que lidiar con los inconvenientes de la vida porque no está viva, es un trozo de materia inerte. Pero nosotros estamos vivos y además tenemos razón, somos una especie animal única en su organización social, somos los Homo sapiens sapiens. Y entendemos que para vivir en sociedad pues tenemos que respetar ciertas reglas. Y estas reglas tienen que estar determinadas evidentemente por la situación, por la realidad. Te guste o no te guste. Entonces no es alguien el que te quiere imponer ciertas reglas. Me gustaría decirle a ese hombre, si es que todavía viven, no es el Estado, no es el presidente, no es la élite de científicos, no. Es la realidad. Y tienes que aceptar consensos que superan tu propio entendimiento. Tus límites de comprensión son muy limitados. Afortunadamente, como sociedad, pues vivimos, como decía, de manera organizada y hay eruditos y hay sabios que van a explicarte cómo funciona la realidad en un determinado momento, como en el caso de una crisis actual. ¿Ya? Esa tendría que ser la actitud. Entonces yo estuve pensando todas estas cosas, como suele suceder cuando nosotros nos ponemos a pensar, que decimos una cosa y luego decimos la contraria y vamos reflexionando, pues, y vamos tratando de comprender, ¿no? Entonces, si en la mañana que me desperté muy débil, me desperté cansado, me desperté con desinterés, fastidiado. Y luego dije, bueno, es que esto debe ser normal, es parte de la climatología emocional en estos tiempos bravos que vamos viviendo. Eso puede ser, ¿ya? Pero después dije, pues sí, acéptalo, déjate atravesar como lo hacemos con el dolor, ¿no? Siempre que una persona, amigo o amiga mía, pierde a un ser querido, pues yo me quedo sin palabras. Lo único que les puedo decir es, déjate atravesar por el dolor. No pongas resistencia. Deja que el dolor te habite y que se consuma y que se transfigure en otra cosa, se transmute en otra cosa. Es en vano querer curarnos de un dolor cuando nuestra alma se encuentra desgarrada por la pérdida de un ser querido, ¿no? Pues lo mismo aplica, o sí se puede aplicar a esta situación que estamos viviendo, decía yo, ¿no? Seamos personas que sí tienen sus altas y sus bajas, pero no perdamos de vista la realidad. Es la realidad de nuestra casa. Es la realidad la que nos va a garantizar no perder la razón. Estamos
atravesando, y lo digo muy en serio, muchachos, estamos atravesando tiempos de locura. Yo veo en las redes sociales, en los medios, expresiones que me hacen pensar que un amplio sector de la población ha perdido el juicio. Los venenos de la ideología son así. Entonces yo a pesar de que pues, veo la realidad como todo ser humano desde un punto de vista, reconozco que tengo una perspectiva, ya no puedo desatender la realidad, y en la medida de mis capacidades y con el auxilio de otras personas más inteligentes que yo, trato de comprender esa realidad y trato de hacerme de los argumentos necesarios para entrar en diálogo con otras personas dentro del contexto actual. Me parece que es el escenario propio de la adultez, o tendría que serlo, ¿no? Así como cuando lo he mencionado, ¿no? Cuando el dolor ante la tragedia pues nos atraviesa y después se transmuta en otra cosa y después pasa. Pues lo mismo sucede en tiempos de crisis como el actual. Son crisis, ¿no? En este caso no es una tragedia, es una crisis, es algo que puede modificarse, que tiene remedio, pues. Entonces, está bien. Es humano y aceptable tener días de bajón, de bajonazo. Lo que no se puede hacer nunca es tirar la espada, victimizarnos perpetuamente. Eso no. Eso es cometer un suicidio espiritual. Una persona que se victimiza es una persona que no se respeta a sí misma. Es una persona que se defeca en su dignidad propia, ¿no? Detesto el victimismo. No los llantos, no las lágrimas propias de una situación de dolor. Eso es otra cosa. Pero después hay que seguir caminando. Esto es lo bueno, ¿no? Viene otro día y al día de mañana le seguirá otro día. Y yo no sé qué va a pasar, pues. Yo no sé, yo estoy ahora mismo en una situación de incertidumbre, si tú supieras. Pero luego trato de hacer un recuento personal y digo, bueno, tengo vida, como dije al principio de hoy, ¿no? Tengo vida, tengo inteligencia, la inteligencia que tengo, pues, ¿no? Ni más ni menos que nadie. Tengo sensibilidad, tengo familia, tengo sueños, sigo teniendo sueños, sigo teniendo deseos, quiero hacer cosas, me gusta estar vivo. Entonces, ¿cuántas personas han muerto durante esta pandemia? Y yo sigo vivo. Pues eso es un motivo de celebración. Hay que pensar en nuestras victorias, hay que pensar en nuestros tesoros. Tal vez así podemos echarnos porras, ¿no? A nosotros mismos para seguir caminando. Por eso vengo hasta aquí. Me gusta comunicarme con ustedes, me gusta hablar. Es una práctica, creo yo, muy saludable. Bueno, eso es todo, chicas, chicos. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.